En este video veremos cómo podemos realizar lecturas desde los pines del ESP32. Para ello debemos recordar algunos elementos básicos que se requieren para identificar el manejo de las entradas. Los pines en un dispositivo como el ESP32 pueden ser de salida o de entrada. Un pin es el punto de contacto con el mundo externo. Tenemos nuestro modelo ESP32, que también puede ser cualquier otro dispositivo en Arduino, y tendrá unos pines de contacto con el mundo externo. Esos pines de contacto con el mundo externo, que son líneas directas entre el microcontrolador principal de la tarjeta y el resto del mundo, pueden ser de entrada o pueden ser de salida. De salida hemos visto que se definen utilizando el comando o la función de Arduino pin mode, el número del pin, y output, la palabra reservada output en mayúsculas, para indicar que se trata de una salida. Para indicar que se trata de una entrada se usa un mecanismo similar. En este caso se dice pin mode. El número del pin que se desea usar, hay que asegurarse que permita hacerlo dentro del pinout o conjunto de pines de salida entrada de la tarjeta, y aquí se le indica input para señalar que se trata de una entrada digital, es decir, que puede recibir valores entre 0 voltios, que corresponde normalmente a un 0 lógico, y 3.3 voltios, es decir, un 1 lógico. Recuérdese que esta tarjeta en particular trabaja con 3.3 voltios como voltaje de alimentación principal. Una vez que tengamos esto definido, entonces debemos establecer cómo se comportará la entrada con respecto a nuestro pin. Las entradas pueden provenir de dispositivos externos que fijan ese voltaje mediante algún tipo de electrónica interna propia del propio dispositivo o módulo externo, que le permite determinar el 1 o el 0 lógico. Pero también pueden ser dispositivos que no toman esa decisión a partir de una electrónica específica, por ejemplo una tecla. Una tecla o pulsador es un dispositivo mecánico que le permite detectar presión externa desde un dispositivo mecánico y traducirla a una señal eléctrica. Esencialmente es un dispositivo que se compone de una columna en la cual generalmente está amarrada algún tipo de resorte que recibe presión y que a su vez cierra contactos entre dos puntos. Por lo tanto, cuando se presiona se cierra ese contacto, y cuando se elimina la presión, pues entonces el contacto se abre. Los dispositivos de este tipo pueden ser normalmente abiertos, le permiten cerrar un contacto cuando se oprimen, pero también los hay normalmente cerrados, que lo que hacen es abrir el contacto cuando se oprimen, es decir, se trata de un dispositivo que tiene dos puntos de contacto que normalmente están cerrados y que cuando se pulsa el botón, cuando recibe una presión, se abre. Entonces esos son los normalmente cerrados. Normalmente abiertos normalmente se escriben como NO, normal, normally open, y si se trata de un normalmente cerrado, entonces NC, normally closed. Los pulsadores entonces como tal no producen ningún voltaje, pero sí se pueden usar dentro de circuitos que controlan un voltaje. Una primera aproximación puede ser de este tipo. Podemos tener un voltaje de alimentación y nuestra tecla, por ejemplo, en este punto, y tierra. Si le damos el voltaje aquí, en este punto, y lo llevamos hacia el microcontrolador, entonces lo que tendremos es esencialmente un circuito que detecta la pulsación. En este caso, ¿cómo funcionaría? Mientras el pulsador esté abierto, o sea, sin presión, lo que veremos es el voltaje VCC que tenemos acá propagarse o mantenerse presente enfrente del pin de contacto del ESP32. Pero si cerramos el pulsador, entonces tendremos una tierra propagándose por acá. Es decir, tendremos un 0 voltios. ¿Cuál es el problema de este? Que hay un cortocircuito cuando se cierra la tecla. Al cerrarse la tecla, pues tenemos un caso específico y es VCC conectado directamente a tierra. Esto es un cortocircuito con toda la regla. Así que para evitar este tipo de problemas, lo que normalmente se hace es ubicar una resistencia. La resistencia puede tener esta forma. Podemos tener una resistencia conectada entre VCC y la tecla, aquí, y el otro punto a tierra. Y en ese punto entonces, ¿cómo se lee? Pues esencialmente igual que lo que habíamos visto antes. Mientras la tecla esté abierta, veremos que el voltaje VCC, que no tiene retorno a tierra directo por allí,
pues tendrá un positivo en el punto de lectura, que es este punto rojo. Cuando se cierre la tecla, literalmente estaremos cerrando y llevando 0 voltios al mismo punto, pero esta vez 0 voltios quedarán en un extremo de la resistencia y VCC 3.3 para el caso del ESP32 estará del otro lado. Así que no tenemos un cortocircuito, tendremos una salida de corriente naturalmente, un escape de corriente a través de la resistencia R, pero esa es gobernable. ¿De qué valores son usualmente estas resistencias? Normalmente 2K, 3K, incluso 10K. En algunos microcontroladores vienen embebidas dentro del microcontrolador. En este caso vamos a usar una externa, pero se pueden usar las internas mediante la configuración pin mode, en donde se le pide que use input con pull up. Este tipo de configuración con la resistencia amarrada a VCC, esta que voy a anotar aquí, tenemos nuestra resistencia, la tecla y la puesta a tierra saliendo de la mitad de los dos dispositivos entre VCC y tierra, pues se conoce como pull up y literalmente significa eso, la resistencia R jala hacia arriba el punto de contacto con el ESP. Pero también podemos tener la resistencia dispuesta hacia tierra, en cuyo caso se conoce como pull down, que es jala hacia abajo normalmente el punto de lectura. En ese caso la distribución será algo como esto, tendremos la alimentación, tendremos la tecla, en este caso la tecla va directamente a la alimentación, y del extremo contrario tendremos la resistencia de pull down amarrada a tierra. El objetivo en ambos casos es que la resistencia evite un cortocircuito. En este caso se toma la lectura desde aquí y se leerá entonces correspondientemente. Para el caso del pull up, tecla abierta, pues corresponde a la propagación del voltaje VCC hasta el punto contrario, al extremo flotante de la resistencia, y por lo tanto estamos hablando de un 1. Es decir, que la tecla sin pulsar reporta un 1. Cuando se hunde la tecla, entonces tendremos tecla cerrada, que corresponde a un 0. ¿Por qué? Porque al cerrarse la tecla tenemos efectivamente un corto a tierra, la resistencia defiende la cantidad de corriente que se va a drenar de la fuente, evita el cortocircuito, y tendremos un 0. Por el lado del pull down lo que tenemos es que normalmente tecla abierta permite que el punto que está sujeto por la resistencia esté amarrado a tierra, o sea, se lee realmente un 0. Por lo tanto, tecla abierta para el caso del pull down es lo mismo que un 0. Es decir, una tecla suelta es 0, lógico. Y cuando se hunde el pulsador, cuando se pulsa, entonces tenemos un corto hacia VCC, la resistencia defiende o evita un cortocircuito pleno de VCC a tierra, y lo que tenemos entonces en la entrada es un 1, así que tecla suelta o cerrada, tecla cerrada será un 1. Entonces es muy sencillo de configurar. Normalmente se utilizan pull-ups que garantizan un estado, un nivel confiable en la entrada de cada pin, pero igualmente ambas configuraciones se emplean normalmente en distintas aplicaciones. Entonces haremos esto con el ESP y un pequeño programa que nos permita encender un LED. Ok, aquí tenemos entonces nuestro programa base generado por Walkwi, y lo que vamos a hacer entonces es alterarlo ligeramente para que nos permita leer. Tenemos esto de acá, ya tenemos nuestros dos bloques principales, el loop con configuración, y está configurando de una vez una comunicación serial a 115.200 bits por segundo con el computador. Lo que haremos a continuación entonces es construir nuestro modelo. Lo primero es construir entonces el hardware. Vamos a conectar los pines. Sabemos que hay un LED del board que está conectado a D2, entonces podemos usar como entrada D4. Pongamos una tecla en D4. Para eso entonces venimos acá, vamos a ubicar una resistencia. Nuestra resistencia entonces va a estar amarrada a, por un lado, la alimentación de potencia. Entonces en este caso buscamos nuestra alimentación, que será un voltaje. Buscamos acá VCC symbol, tendremos acá, y lo alambramos por este extremo. El otro extremo entonces irá a una tecla. La tecla entonces vamos a agregarla aquí, un pulsador, push button, vamos a ponerlo acá. Podemos ubicar un poco más esto, ahí. Podemos conectarlo acá
Este punto entonces para este tipo de teclas, el botón 1.1 y el botón 1.1R son el mismo punto, entonces ese lo podemos llevar a D4. Lo voy a conectar acá. El otro extremo, recordemos, iba a tierra, entonces vamos a conectar una tierra ahí. Para eso venimos acá y solicitamos una tierra, GND, ground, aquí está, y alambramos. Muy bien, ya está la configuración general. Entonces vamos a estar leyendo D4. Vamos a construir entonces nuestro programa. Para ello, lo que queremos entonces es leer la tecla D4 y dependiendo de eso encenderemos el LED ubicado en la propia plataforma de hardware que está por este lado. Entonces sabemos que ese LED está ubicado en el pin 2. Así que podemos declarar como salida ese LED. Podemos decir pin mode. También podemos declarar como entrada de 4. Es necesario hacerlo. Entonces pin mode 4, input. Como tenemos la resistencia por fuera, entonces no es necesario agregar algún tipo de entrada especial. Sin embargo, como se pudo ver en el desplegable, aquí apareció la palabra input pull-up. Pull-up es una resistencia de pull-up interna de la que disponen la mayoría de los pines digitales del ESP32. Así que esa se puede usar. Normalmente es una resistencia de 10K interna en la mayoría de los microcontroladores y se puede emplear en lugar de usar esta resistencia. Sin embargo, para el propósito del ejercicio, pues la vamos a dejar solamente como una entrada y usamos una resistencia externa. Ya tenemos definida nuestra tecla, ya tenemos definida la salida, que va a ser el LED de a bordo de la tarjeta. Entonces todo lo que tenemos que hacer es hacer el ciclo principal. El ciclo principal entonces consiste en simplemente preguntar si la tecla está pulsada o no. Si la tecla está pulsada, entonces podemos decirle que se encienda el LED y si no lo está, entonces que se apague. Así que hagámoslo de esa manera. Para hacer eso entonces usamos if, si, para averiguar si la entrada 4 está en 1 o en 0, entonces vamos a usar la palabra clave o la función digital read. Entonces usaremos digital read en ese formato y solo preguntamos el número de la entrada, en este caso es 4. Entonces si la entrada digital 4 vale 0 o 1, tomaremos alguna decisión. Si vale, por ejemplo, high, es decir, nadie está pulsándola, ¿qué debería hacerse? Pues si nadie la está pulsando, que se mantenga apagada. Entonces usamos aquí corchetes y le diremos digital write salida 2, póngala en low. Entonces usaremos la salida apagada, digital write 2 low. Y esto es lo correspondiente al caso en que la salida de digital read o pin 4 sea alta, pero si es baja podemos entonces usar otra condicional. Podríamos decirle si digital read del pin 4 nos da low, es decir, se va a tierra, significa que está hundida la tecla. Recuérdese que en pull-up hundido es 0 o pulsada la tecla es 0 y suelta es 1. Al contrario de lo que se usa normalmente cuando se supone cómo funciona una entrada. Una entrada usualmente se asocia con un 1 activada y con un 0 desactivada. En este caso funciona al revés. Pero recuérdense que el pull down sí tiene ese comportamiento. Entonces aquí en este caso vamos a decirle si digital read de 4 es low, o sea, si está apagada, si está cerrada la tecla, entonces escriba digital write en el pin número 2 un high. Y eso garantiza que se encienda. Probarlo. Entonces simplemente le solicitamos la simulación correspondiente. Vamos a probarlo entonces. Si pulsamos la tecla, observe que el LED azul se enciende. Si la soltamos, se apaga. Vuelvo otra vez. Encendido. Y si lo soltamos, se apaga. Podemos también hacer algo como invertirlo, es decir, que esté encendido y que se apague cuando se pulse la tecla. En ese caso basta con escribir al contrario las decisiones. En este caso será high y en este caso será low. Y volvemos a compilar. Muy bien, ahí está funcionando y entonces normalmente está encendido y si pulsamos la tecla se apaga. Al soltar la tecla se enciende, al pulsarla se apaga. Vale la pena hacer algunos comentarios. Observe que estamos usando números de pin 2, 4 y sería interesante que si necesitamos cambiar de pin, por ejemplo la tecla, digamos por alguna razón se requirió pasarlo a D5 o a D18 o a cualquier otro, pues el problema es que hay que ir cambiando a lo largo del programa todas las ocurrencias de 2 o de 4 o ambas, por si hay que cambiarlo todo,
y eso puede tomar bastante tiempo. Para evitar este tipo de cosas, normalmente se acostumbra a emplear una estrategia más sencilla. Por ejemplo, definir el número que corresponde al pin y una palabra. Por ejemplo, si tenemos un pin conecta o maneja un LED, podemos llamarlo un LED. En C, si queremos crear esas definiciones, podemos usar una función de preproceso que se llama define. En este caso se define con un signo de número o sharp al comienzo. Entonces escribiremos sharp define y aquí entonces debemos darle un nombre a la definición. Digamos, lo vamos a llamar LED y el valor es 2. Y la tecla podemos también hacer algo equivalente, define tecla y el valor es 4. Y podemos, en vez de usar las números 2 y 4, podemos usar sus definiciones, LED y aquí tecla, y lo mismo aquí abajo. Si tecla es igual high, si tecla es igual low, y LED acá. Y al usar esto nos facilita enormemente tanto los cambios que haya que hacer. Por ejemplo, si yo necesito mover la tecla para otro pin, por ejemplo el 18, pues simplemente subo a cada tecla y ahí escribo 18, y a partir de ahí cuando vuelva a compilar, entonces el programa entenderá que tecla es el equivalente de 18, ¿eh? Hace esa conversión internamente. Por otra parte, vamos a 4 acá, por otra parte es mucho más legible. Aquí digital read de tecla igual a high, pues ya es mucho más claro el propósito del programa. Entonces, desde todo punto de vista es bueno usar defines en este tipo de aplicaciones que facilitan el uso de palabras que sean mucho más claras, que ayudan a facilitar la legibilidad del programa. ¿Qué pasa si yo deseo hacer un programa en el cual pulse la tecla y si el LED estaba encendido, pues entonces que se apague, y si el LED estaba apagado, entonces que se encienda, sin tener que mantener pulsada la tecla todo el tiempo en cada caso? Entonces, simplemente se toca, se pulsa y cambia de estado la salida. En este caso estamos hablando de un sistema un poco más sofisticado que en realidad pues no requiere tampoco demasiado código. Mantenemos nuestra configuración de setup y podemos entonces cambiar la lógica del programa. ¿Qué debemos hacer en este caso? Queremos que el LED se encienda si estaba apagado o que se apague si estaba encendido, y detectar la pulsación de la tecla. Entonces, cada vez que se pulse la tecla, es decir, cada vez que esta tecla vaya a 0, debemos preguntar si el LED estaba encendido o estaba apagado. Para eso podemos usar entonces if, si la tecla digital read de tecla es igual a 0. Recuerde que en C se usa dentro de la condicional para comprobar una igualdad se utiliza doble igual. Si se usa un solo igual, el lenguaje igual lo va a recibir, pero no va a hacer una comparación, sino que va a hacer una asignación, y esas asignaciones siempre son verdaderas. Entonces la condicional siempre será verdadera. Así que asegúrese que use doble igual para evitar el problema de una asignación en falso. Tenemos, si nuestra tecla fue pulsada, es decir, si fue igual a 0 a la lectura, entonces ¿qué debemos hacer? Pues debemos preguntar cómo está el estado actual del LED. ¿Está encendido? Entonces apáguelo. ¿Está apagado? Entonces enciéndalo. Así que vamos a hacer eso de esa manera. Simplemente vamos a preguntar si digital read de LED es igual a, por ejemplo, está apagado, si está en 0, está apagado. Entonces, ¿qué debe hacer? Encenderlo. Observe que estamos usando digital read sobre una línea que es de salida, LED. Y aún así, Arduino valida el uso de un digital reader en una línea de salida. ¿Qué nos va a reportar? Pues el estado de esa línea, que será 1 o 0. Entonces podemos hacer este tipo de aplicaciones sin ningún problema basados en eso. Entonces, si pulsar una tecla, o sea, digital read de tecla fue igual a 0, y el LED está apagado, o sea, si digital read de LED es igual a 0, entonces todo lo que debemos hacer es encenderlo. Así que diremos digital write en el LED, lo quiero encendido, high, y eso es todo. Ahora, si el LED no estaba apagado, es porque estaba encendido. Estas son variables que solo pueden tener dos valores. Entonces podemos usar un else, o si no, significa que hay que apagarlo. Es decir, la pregunta es, ¿el LED, digital read del LED es igual a 0? ¿Estaba apagado el LED? Sí. Entonces enciéndalo. O si no, es decir, si estaba encendido, apáguelo. Digital write en LED low. Comprobemos que también funciona nuestro programa. Y entonces tenemos funcionando. En este momento el LED está encendido,
Voy a pulsar la tecla. Observen que prendió y apagó. Voy a volverla a pulsar, se quedó prendido. Voy a pulsarla, se apagó. Otra vez. Si duró mucho tiempo con el botón pulsado, no sabemos en qué va a terminar. ¿Por qué está ocurriendo este tipo de problemas? Existe un fenómeno en esta clase de circuitos debido a la propia velocidad del sistema. ¿En qué consiste? Nuestra tecla debería funcionar de una manera más directa. Vamos a poner aquí que la tecla que normalmente está en alto, vamos a ponerla aquí en rojo, idealmente está en alto, entonces está por acá y en un momento dado se oprime. Al oprimir, idealmente debería tener este comportamiento. Y mientras esté pulsada, se queda en 0 voltios. ¿Por qué? Porque es pull up. Y cuando se suelte, debe hacer esta tarea. Si partimos de esa idea, entonces nuestro circuito pues funcionaría siempre muy bien. Pero el problema es el siguiente. En el mundo real, esto no funciona de esta manera, sino que se tiene el siguiente comportamiento. Tenemos que la tecla inicialmente está arriba, está suelta la tecla, entonces tenemos los 3.3 voltios o 5 voltios, dependiendo del sistema que se esté usando, y ahora se pulsa. Entonces al pulsar, uno esperaría que fuera una línea recta, pero en realidad lo que va a hacer es bajar, y si usted suelta demasiado rápido, entonces el resorte va a oscilar. Y lo que vamos a tener en esa oscilación es subidas y bajadas repetidas muy rápidamente antes de que se estabilice, si se soltó. Si se pudo mantener, seguramente habrá algunas y se queda en bajo hasta el momento en que se suelte. Cuando se suelta la tecla, se repite el fenómeno. Sobre todo al soltar la tecla, se repetirá muchas veces este fenómeno. A esto se le llama rebote o bouncing y corresponde a un problema muy generalizado debido al resorte. Es la naturaleza mecánica de la tecla la que produce este efecto. Entonces lo que estamos viendo en nuestra simulación es algo parecido. Al pulsar la tecla, aún manteniéndola pulsada, pues primero se van a generar estos ciclos. Pero adicionalmente hay un periodo cuando se suelta la tecla en la que se produce un rebote o bouncing, y ese rebote es el responsable de que se prenda y se apague numerosas veces nuestro LED. Cada vez que está aquí, pues el LED está apagado, se prende. Cuando está en 0, aquí, 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 muchas veces se hace la comprobación porque el microcontrolador es muy rápido y puede hacerlo varios millones de veces por segundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay varias estrategias, tanto en hardware como en software, para resolverlas. En software, para resolverlas, lo más usual es emplear un tiempo. Después de censar la bajada de la tecla, se deja un tiempo en donde no se pone atención a la lectura de esa tecla con el fin de eliminar este bouncing, y a partir de acá ya se observa nuevamente si la tecla está en 1 o en 0, y esto permite evitar este rebote. Entonces eso es simplemente para nuestro caso, y en este momento podemos usar simplemente un delay para evitar ese problema. Entonces volvemos a nuestro programa, y aquí entonces en el programa vamos a agregarle un retardo, un pequeño retardo cada vez que se descubra que la tecla está pulsada. Entonces podemos ponerlo aquí al final, podemos poner delay. Usualmente los tiempos de retardo entre una y otra pulsación son de algo así como 20 milisegundos. Agreguemos unos 50 milisegundos después de la pulsación para que la tarjeta no le ponga atención a lo que ocurre en la tecla durante ese tiempo, que es pequeño, pero que evita esos rebotes indeseados. Probemos el problema. Muy bien, ya compilado el programa, entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Usamos la tecla, se encendió. Observe que todavía hay un poco de rebote. Ahí sí se quedó estable. Si vuelvo a oprimir, no funciona bien porque todavía el rebote está afectando el comportamiento del software. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar. Voy a aumentar por ahí voy a aumentar a unos 100 milisegundos a ver cómo se comporta. Entonces cambiamos aquí por 100 milisegundos, doblamos el tiempo y volvemos a hacer la prueba. Ok. Entonces ahora tenemos nuestra ejecución. Vamos a pulsar la tecla, se encendió correctamente, volvamos a pulsarla. Bien, ok, hasta ahí, perfecto. Es posible que en el mundo real haya que aumentar un poco más el tiempo de retardo antes de volver a recibir una pulsación válida de la tecla.
Aumentémoslo a unos 150 o 200 milisegundos. Este es un tiempo más que sobrado para atender todo lo demás. Y volvemos a compilar. Bien, entonces ya tenemos nuestra simulación andando. Pulsemos. Ahí está. Bien, muy bien. Volvemos a imprimir. Perfecto. Fíjense que ya es mucho más responsivo nuestro circuito a lo que se deseaba, que es lo que se conoce como un interruptor de enclavamiento, un latch, y perfecto. Pulsamos, se enciende, pulsamos, se apaga, y eso es el funcionamiento de un circuito típico. Aquí hemos ilustrado el uso de retardos antirrebote, hemos ilustrado el uso de labels o etiquetas en lugar de usar números directamente en el programa, con el fin de simplificar y hacerlo más legible, y simplificar la tarea de cambios cuando se deben a hardware, a cambios en los pines. Y hemos visto cómo funcionan las condicionales. If, si algo ocurre, entonces realice alguna tarea. Gracias.